Muy bienvenidos a todos. Siempre es un placer practicar juntos, aunque sea así, virtualmente. Siempre me da mucho gusto saber que hay personas practicando en todas partes del mundo, y especialmente el mundo hispanohablante, ¿verdad? Es lindo. Entonces, esta es la primera reunión para el club de lectura sobre el noble sendero óctuple. Y estamos utilizando el libro escrito por Bhikkhu Bodhi y traducido por el venerable Nandi Sena, que se llama El noble sendero óctuple. O se llama, bueno, El Buda señala el camino, fue la traducción que hizo el venerable Nandi Sena sobre el libro. Y en primer lugar quiero averiguar si todos pudieron obtener el libro, o sea, ¿hubo algún problema con eso? ¿Todos lo consiguieron sin problema? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ok. Bueno, con un poco de problema porque no funciona muy bien para Kindle. Ah, Entonces, no lo pudimos ni imprimir, costó trabajo. mm, Pero Yo bueno, tenía, al final lo leímos y como se pudo. sí, porque yo también tengo el Kindle, pero lo tengo aquí en el teléfono chiquitico, entonces... Ajá, exacto. yo, allá yo tenía no sé si es Ah, el que mira, corresponde. ¡Wow! es que eso es el Sí. bueno. ¿Y Doris, dónde conseguiste ese? Yo O no me sea, acuerdo. ok, hace rato, ¿verdad? Lo Porque, tengo, sí, hace rato ok, lo tengo. Yo lo tengo ok. para compartir en PDF. Si alguien lo quiere, lo puedo compartir. Gracias. Perdona, Daniela, ¿lo puedes compartir? Sí, Ok. en PDF. En PDF. Ok, fue lo que dijiste. Perfecto. Ahora Sí, entiendo. Ok, gracias. muy bien. Gracias. Entonces, si está dispuesta, Daniela, por favor, me lo mandas a mí y yo lo voy subiendo a la página para Sí, el sí, club, ¿ok? Para el grupo y así todos tienen acceso a eso. Si les sí. ayuda y quizás más fácil de imprimir así también, si es que eso es lo que quieren hacer. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, y entonces el formato de cada semana va a ser igual. Y lo que es que voy a ofrecer una reflexión, o sea, sumar la materia para esa semana, cada semana, en 10 o 15 minutos. Si logro hacer, si logro esto, ser cuidadosa con mis palabras, 15 minutos. Entonces, después de eso hay una hora para conversación, ¿verdad? Para conversar y podemos ir a donde nos interesa. O sea, no debemos de hablar del sendero óctuple, pero generalmente si vamos a otros temas relacionados con el tema de esa semana, está totalmente bien, ¿verdad? No se sienten que si estamos hablando de recto comprensión, por ejemplo, que no pueden hablar de la atención plena o del hablar, del recto habla y eso, ¿ok? U otros temas que surgen en tu práctica personal. Entonces, creo que eso es todo lo que quería decir en general. ¿Hay algunas preguntas sobre eso? ¿El formato? ¿No? Ok. Buenas tardes. Buenas Es tardes, que Alejandra. Bienvenida. soy de México y la verdad de las cosas es que ando perdida con el horario. Mm, Me confundió mucho esto del este de Estados Unidos. Entonces, la verdad no sé a qué hora se empezó, cuánto tiempo tienen. Apenas empezamos hace 5 minutos, así que Ok. estás bien, ¿ok? Entonces va a ser a las 5:30 hora de México. Así es, así es. Gracias. Ok, gracias.
Entonces, déjame dar el resumen para esta semana y después podemos lanzar en la conversación. Y mientras tanto, por favor, apagan sus micrófonos hasta que es tiempo para hablar generalmente. Bueno, entonces, el noble sendero óctuple del budismo. Para empezar, lo que quiero decir es que el sendero es el desarrollo o el florecimiento de, de descubrir las verdades de nuestras vidas y descubrir las verdades de la realidad tal cual. De eso se trata. Entonces, por eso no lo debemos de entender como un ejercicio en filosofía o en conceptos, ¿no? Se trata de la práctica, de cómo es que podemos vivir de esta manera. Y realmente practicar mientras que estamos estudiando. Esas dos cosas van juntas. Y traer suficiente coraje como para ser transformados, porque de eso también se trata, ¿verdad? El sendero. Si no nos vamos a transformar, si no nos va a transformar el sendero, entonces no tiene sentido hacerlo. Porque, tal como digo, el Buda y los demás no lo hemos enseñado para que fuera solamente ideas. Entonces, también podemos ver que no son pasos, o sea, se pueden entender como pasos uno tras otro, ¿verdad? O sea, recto entendimiento, recta intención y lo demás. Pero generalmente eso es una manera de, o sea, muy, es difícil e incompleto entenderlo así, ¿verdad? Y por eso se describe el Dharma como una rueda, como una rueda. No solo un sendero, sino que también el Dharma es una rueda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los aspectos tienen su capacidad de transformación en cualquier momento. Y es cuestión para nosotros cómo utilizar eso, cómo entender eso, cómo poner en marcha esos aspectos. Entonces, así es que espero que vayan entendiendo cada uno de estos 8 aspectos o facetas de la práctica. Y que es un proceso gradual, que realmente debemos de dedicarnos con esa idea de que es un proceso de transformación gradual en que estamos renunciando lo malsano, lo que hace daño. Estamos aumentando lo beneficioso, lo que es fructífero. Y finalmente nos trae sabiduría, nos trae claridad y paz en nuestras vidas. Si el sendero no se siente así, entonces eso quiere decir que estamos equivocados de una manera u otra en la manera que lo estamos haciendo, practicando.
Y mientras tanto, debemos de saber también que cada paso, cada actividad es beneficioso. También podemos saber, aunque a veces no se siente así, no vemos qué es el cambio que está pasando, o no vemos ese entendimiento que estamos buscando, pero debemos de saber también que es muy profunda esta práctica. Entonces, cada actividad nos está ayudando. Y me gusta utilizar esta metáfora de la base, o sea, la fundación, no sé si se dice así en español, la fundación de una casa, ¿verdad? O sea, la parte de abajo en que se construye la casa. Cuando practicamos el sendero, lo que está pasando es que el sendero está poco a poco desbaratando eso. O sea, sí, quitando esa base que tenemos para el mal entendimiento, para lo no beneficioso, para lo que nos hace daño, lo que nos trae dukkha. Entonces, y el sendero también se divide en 3 partes, creo que ustedes saben, son 8 aspectos que generalmente se dividen en 3. Sila, que quiere decir virtud o la ética. Samadhi, que es trabajar con la mente para quietarla, para clarificarla. Y paña, la sabiduría. La sabiduría. Y la sabiduría en el budismo, para hablar muy en general de eso, se trata de entender las cosas como son, tal como dije, ¿verdad? Se dice yatha bhuta jnana dasana en Pali. Quiere decir saber y ver las cosas tal como son. Y habiendo visto eso, habiendo entendido esto, conocido esto de una manera profunda y personal, íntima, entonces ya nos abren, nos abren las puertas a la sabiduría. Entonces, a esto, el primer aspecto, lo que es el recto entendimiento. Y esa palabra recto es sama, ¿verdad? En Pali, sama. Lo que quiere decir también como sano o algo que es beneficioso, algo que conduce a progresar en el sendero. Eso es realmente como entendemos lo que es recto según el sendero of the play. Y el recto entendimiento, dice Bhikkhu Bodhi, que es ambos, el principio y el fin del sendero, ¿verdad? El principio en el sentido de que sabemos que tenemos que enfrentar nuestro dukkha, nuestro sufrimiento, nuestra insatisfacción, nuestra confusión. Si no lo supiéramos un poquito, no estuviéramos aquí hablando de esto, ¿verdad? No nos interesara. Pero sí sabemos un poco de eso y entonces hemos empezado con este recto entendimiento hasta cierto punto. Y se dice que al final también, tal como lo describió el Buda en su primer discurso, su primera charla que dio, su primera enseñanza a los 5 ascetas, eso es el recto entendimiento es lo que es lo que se manifiesta cuando uno se ilumina. Un entendimiento que lo abarca todo.
Pero yo quiero añadir, entonces Bhikkhu dice el principio y el final, y quiero añadir que también es el medio del camino. Y eso quiere decir que estamos siempre desarrollando, estamos siempre descubriendo el recto entendimiento en nuestra vida, ¿verdad? Que cada vez que nos sentamos a meditar, por ejemplo, estamos observando la realidad de nuestra mente y nuestro cuerpo. Y a través de eso estamos abriendo esas puertas, estamos refinando el recto entendimiento, poco a poco. Entonces, también lo puedes entender como fijar el timón del velero. El recto entendimiento dice, ok, vamos en esta dirección, en este rumbo. Sin saber qué es el final, ¿verdad? Porque no somos iluminados todavía. Tenemos varios conceptos, esperanzas o lo que sea, pero realmente se va clarificando poco a poco. Entonces, tenemos dos aspectos de recto entendimiento. El primero es el aspecto mundano, que se trata de karma. Kama en Pali o karma en sánscrito. Y eso es, para decirlo sencillamente, y podemos hablar mucho más de esto si quieren, es el saber que nuestras acciones con cuerpo, con habla, con mente, nuestras acciones intencionales tienen efectos, tienen varios efectos, ¿no? Según podemos decir, la ética que estaba inherente en esas intenciones y esas acciones. Así se desarrolla. Y entonces ese es el aspecto de karma. Y eso también, o sea, para los del budismo temprano, se entiende que el noble sendero llega al final de todo karma. Para el bodhisattva generalmente la idea es utilizar este entendimiento sobre los cuatro nobles verdades para saber mejor cómo ayudar a los demás seres para un tiempo mucho, mucho más largo, ¿verdad? Y finalmente, entonces, la parte supramundana, que es los cuatro nobles verdades, ¿verdad? O sea, el primer verdad es que hay dukkha, hay insatisfacción, o a veces se describe como sufrimiento, aunque sufrimiento es un poco más limitado que esa palabra dukkha, y se relaciona esa insatisfacción con la impermanencia. Pero el segundo noble verdad es que el deseo es el origen del dukkha. O sea, quiere decir que una mente como un pulpo que siempre lo está agarrando a todo, así, apegándose a toda cosa. Y bueno, y el cese de dukkha, es posible, se puede lograr, se debe lograr. Es lo que dice el tercer noble verdad. La tercera noble verdad.
Y el sendero es la manera de saber esto para ti mismo. Porque decírtelo no tiene sentido si no vas a saberlo para ti mismo. Experimentarlo. Así que eso es el resumen para esta noche. Y no logré decirlo todo en 15 minutos. Pero creo que tenemos tiempo, ¿no?, para platicar sobre esto, sobre recto entendimiento y el sendero en general. Bueno, no hablen todos a la vez, ¿eh? Sí, Claudia. Me da un poco de pena porque estoy un poco preguntona. No, tranquila. Me llama mucho la atención lo que dice Mikuboy de que el Buda, ¿no? Porque creo que viene en el Angika, bueno, en la N. Que el recto entendimiento es básicamente el principio del sufrimiento ¿no? Y el final. O sea, es como por el recto, si no tienes recto entendimiento, entonces sufres. Y si tienes recto entendimiento, entonces dejas de sufrir, básicamente, ¿no? Como eso me llama la atención, porque además, o sea, sí puedo ver que conforme practicas sobre todo esta parte de poder verte a ti mismo, probablemente tengas algunos esboces de recto entendimiento, pero a veces se vuelve como, ¿no? Este círculo vicioso, porque pues obviamente que si no estás viendo bien, no haces bien y entonces no ves bien y entonces es así como este loop, círculo vicioso, ¿no? Sí, pero lo que nos ayuda con esto, y esto lo vamos a hablar dentro de unas semanas, es la meditación, ¿verdad? O sea, podemos realmente observar el mecanismo de qué es lo que está pasando y el contenido de qué es lo que está pasando de otra manera. Y esto nos ayuda a refinar nuestro entendimiento, ¿verdad? O sea, aunque estamos confundidos, entonces podemos ver, pero cuando pasa esto, entonces cuando pienso esto, entonces tengo este dolor. O cuando tengo este tipo de contacto, entonces eso es tan agradable que tengo ese deseo y me apego. Y empiezas a ver los patrones y viendo eso, entonces puedes ya empezar a refinar el entendimiento, ¿verdad? Aunque empiezas quizás confundido. ¿Verdad? Por lo menos eso ya puedo ver. Lo demás, quién sabe, pero seguro que estoy confundida. Sí. Bueno, y eso también es un entrenamiento, ¿verdad? Que puedes ver que estás sufriendo o que estás confundida o que estás, que falta, que no puedes observar varias cosas, ¿verdad? Muy bien, porque va muy rápido, varios otros sentidos que tienes. Pero aún observar eso es un entrenamiento de la mente, ¿verdad? Porque si no practicaras, entonces ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? O sea, estás totalmente jalada y empujada por los sentimientos y todo tipo de ideas totalmente erróneas, ¿verdad? Entonces, por lo menos ese primer paso sí es como un poco doloroso, un poco difícil de aceptar que estás viendo esas maneras en que no actúas según lo ideal, pero también te ayuda por lo menos a entrenar la mente, a saber, pero ahora lo puedo observar y tarde o temprano voy a tener más, voy a poder elegir un poco mejor, porque ahora estoy entendiendo cuáles son los patrones. Gracias. Gracias, Claudia. Bernal, ¿tienes una pregunta?
¿Un Sí, comentario? muchas gracias por la invitación allá. De Eh, nada. Me surgieron un par de preguntas al leer el capítulo, Ujú. y una era que describía el origen del sufrimiento. Uno de los orígenes era la ansia por la no existencia. Mm. Y pues no sé qué sea para ti eso, o sea, ¿es querer suicidarse o no volver a reencarnar? Porque hay un poco de conflicto, ¿no? O sea, si se quiere salir del samsara es no existir, digamos, en este ciclo, pero entonces, ¿a qué se refiere eso? Ujú, ujú. Es buena pregunta. Pues em, sí se trata a veces de querer suicidarse y además hay una historia en los suttas sobre unos monjes que tomaron una enseñanza sobre el cuerpo de una manera muy pesada y se suicidaron porque el Buda estaba en retiro. En cuanto salió, entonces les dio una enseñanza sobre la impermanencia y sobre cómo meditar sobre la respiración. Pero generalmente, o sea, más allá de eso, el querer no existir a veces lo sentimos em, como no quiero estar en este estado que estoy. Cualquier estado que sea, ¿verdad? Estando uno enojado o con un dolor del cuerpo, o enamorado con alguien que no te gusta o lo que, ¿verdad? Esto es una especie de rechazo del estado en que estás. Porque el existir también, o sea, bhavana es la palabra en Pali. Bhavana también se trata de nuestro estado de momento a momento, no solamente el existir en el sentido de ser vivos, de tener una vida entera. Entonces, de eso se trata, de el rechazo de lo que estamos experimentando. Y no tanto, y tal como dices, no sé si entendí bien lo que dijiste, pero para clarificar también que según Theravada, según el budismo temprano, el iluminarse quiere decir observar, experimentar nirvana, experimentar lo no condicionado. Y cuando experimentamos eso de una manera completa y vemos las cuatro verdades, entonces ahí también se transforma todas esas energías kármicas que no estaban completas, que no se habían resuelto, y se deja de volver a nacer, ¿verdad? Ya se acaba ese momento. Ahora, el Buda dijo, no debemos de entender eso como que se está matando o acabando con un ser, porque lo que experimentamos como el ser es solamente una especie de fenómeno, ¿verdad? Entonces es cambiar ese fenómeno y tranquilizarlo. Así lo debemos de entender. En vez de extinción, ¿verdad? Que es lo opuesto. Mm. Sí, es como parte de una confusión entre no querer existir como esta ilusión y el simplemente no experimentar nada. O, Mm, sí, eh, en fin, es un poco más larga esta discusión filosófica y no la quiero extender más. Pero aparte de esa pregunta, al principio del capítulo decía cómo la motivación de seguir en este camino a veces no se puede mm,
construir intelectualmente o conceptualmente, pero de una u otra forma uno se dirige y como tú decías, es tan profundo que uno no lo percibe, pero por algo estoy aquí hablando y por algo medito y por algo estoy interesado en estas cuestiones, aunque no me es fácil expresar la razón por la que estoy haciendo esto, o sea, pero siento que hay algo más que lo está haciendo. Ujú, ujú. Pues Bernal, aprecio este comentario que hiciste ahora y quiero decir esto, quiero decir que el Dharma realmente está tratando de demostrar que hay principios universales de que no estamos conscientes generalmente, aunque estamos viviendo los efectos de estos principios, como los 4 verdades, por ejemplo, o como la impermanencia. Estamos experimentando los efectos, estamos experimentando quizá dukkha relacionado con eso, pero realmente hay aspectos de nuestra vida que no la podemos experimentar hasta practicar profundamente. Entonces el Dharma está tratando de es como cuando yo le estaba enseñando a mi hija a flotar, ¿verdad? De que una persona puede flotar en el agua es una cualidad que el agua tiene sin ella tener que hacer nada. Pero hasta ese momento de flotar, ella no caía en cuenta de esa cualidad del agua. ¿Entiendes? E igualmente, en nuestra práctica es igual. El Dharma está describiendo unas cualidades, unas características de la vida humana que están presentes, pero hasta experimentarlas con nuestra práctica, no estamos claros de que aún existe o de cómo puede existir o de qué quiere decir que esta vida es una expresión de eso, ¿verdad? Entonces está, según yo, y tú tienes que decidir para ti mismo, pero según yo, está bien que no se puede expresar verbalmente en este momento con claridad qué es lo que te atrae, porque es bien sutil lo que estamos explorando, ¿verdad? Eso, Sí, así es. Muchas gracias. gracias. Sí, Doris. Gracias, Aya. Saber que el karma son nuestras acciones intencionales que tienen varios efectos y que debemos tener en cuenta, estar conscientes de que esas acciones intencionales tienen, como tú dijiste, inherente la parte ética. Bueno, esto es un poco parte de la tarea, ¿no? De las preguntas de reflexión que estaban propuestas. Ves que el karma actúa en tu vida, entonces yo lo veo, o sea, yo respondí que sí a esa pregunta y lo entiendo como tú lo explicaste, que sí hay una parte ética, un aspecto ético en cada una de las acciones que uno realiza, a pesar de que a veces hay acciones que son producto de reacciones y que son reacciones tan rápidas que, que no tenemos tiempo de reflexionarlas y de saber que las decisiones que estamos tomando son beneficiosas para nosotros mismos y para los demás. Bueno,
eso con respecto a lo mundano, dijiste tú, a la parte mundana, pero yo no logro comprender la parte supramundana de de este asunto. Ujú. Eso Ok. sería. Em, Deja ver si lo puedo decir sencillamente. Entonces, la parte supramundana es observar la manera en que con nuestras acciones estamos, podemos decir, poniendo en marcha el karma. Entonces debo de ser muy específica acerca de las palabras. Karma no quiere decir el efecto en sí. El efecto tiene otra palabra. Eso se llama vipaka en Pali. Vipaka con B chiquita. Karma es la función, como la gravedad. Es como una función que trabaja, que está presente en todos lados y siempre. Entonces, cada vez que hacemos algo con intención, estamos poniendo en marcha unos efectos kármicos y ellos resultan en vipaka, en un resultado kármico. Entonces, los 4 nobles verdades quiere decir, y esto también se relaciona con lo que le acaba de decir a Bernard, que la parte supramundana de eso es que podemos observar que somos una expresión de esos principios universales, que somos una expresión de karma, literalmente. El movimiento de karma es lo que nos ha traído a esta vida que tenemos y esta manera de ser, estos sufrimientos que tenemos, todo esto. Entonces, y observar que a través de ese apego y ese deseo para que generalmente podemos decir, el deseo de que las cosas no fueran impermanentes, es a base de esa resistencia y ese no entendimiento que estamos siempre poniendo en marcha esas condiciones para dukkha. Entonces, ver eso al nivel tan íntimo de la mente de uno en cada instante, literalmente en cada instante. ¿Ah? Entonces, va más allá, es supramundano en el sentido de que va más allá experimentar eso y experimentar la libertad de eso, que se suelta, que ya se acaba, que tú puedes, no quiero decir existir, tú puedes realizar momentos de lo incondicionado. Y eso va más allá de nuestra experiencia general. Está aquí, pero todo lo que tú ves en tu mente, en tu cuerpo, es condicionado, ¿verdad? Está aquí a base de las condiciones que los traen aquí. Cuando se van esas condiciones, ya se va también el estado mental o aún el cuerpo, todo eso. Espero que eso ayude en algo. Sí, bastante allá, gracias. Okay. Aunque quería como hacer un comentario también respecto a esto yo sé que es como muy especializado o muy avanzado de pronto, pero quisiera como comentarte, yo hice el retiro que imagino tú tienes conocimiento que hizo Vico Analayo Ujú, ujú. hace unos días y
y él hablaba de lo mundano y lo supramundano, y yo entendía lo mundano como parte de, o sea, hablando del karma, como parte de esas, o sea, lo que es meramente mundano, esas reacciones que tenemos y esas acciones que realizamos de pensamiento, palabra y bueno, cuerpo. mm, Así, literalmente como reacciones. Y eso yo lo veía así, mundano. Y cuando él hablaba sobre la parte ética de, de, de las acciones, yo entendí, bueno, lo primero, lo mundano, lo veía como esos sentimientos, esos tonos de sentir eh, normales de la gente común y corriente, Ujú. o sea, esa reacción. Y lo supramundano lo entendía como esos tonos de sentir, pero ya de una manera elaborados, como que ya no son sentimientos, sino que configuran ya a través de la percepción y bueno, no sé, qué más los estados mentales, las formaciones, ya configuran las emociones. Entonces yo entendía como que ya lo, lo supramundano era esa transición entre esa reacción casi inconsciente y ya parar y reflexionar sobre la parte ética de nuestras acciones. No sé si estaba muy desfasada yo a ese respecto, Pues, aunque eh, entiendo lo que tú explicaste, ujú. muy claro. Pues, entonces, hablando de los 5 agregados, que es ese esquema de que estás refiriendo con los tonos de sentir, eso es Vedana, o sea, Ujú, el, eh, segundo de los 5 agregados. ujú, Hablando de los 5 agregados, entonces, lo supramundano de eso es que uno realiza, uno eh, experimenta el mecanismo de eso, o sea, literalmente cómo es que trabaja eso sin la existencia de un ser que lo, que lo, que es dueño de eso, que está relacionado con eso. Entonces, es observar. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, lo mundano sería que eso funcione y entonces uno cree que esto te defina, estás identificada con eso. Y a través de eso entonces surjan aún más reacciones por la identificación. Espérate un segundito porque algo pasa aquí que no está enchufado mi computadora. Lo siento, espérate un segundito porque se va a apagar. Good. Ujú. Ok. Perdóname, que algo le pasa ahí en la pared donde estaba enchufado. Entonces la diferencia entre lo mundano es que en el estado mundano entonces están funcionando esos 5 agregados y nosotros nos estamos identificados con eso y no entendemos realmente cómo funciona. Pero lo supramundano es ver específicamente cómo funciona y que no nos podemos identificar con eso, porque eso también es solamente una cosa impermanente, condicional. ¿Mm?
Ok. Daniela, Gracias, Aya. sí, de nada. Gracias, Daya. Y bueno, gracias por este espacio. Ujú. Muchas gracias. Tan Un valioso. placer. Bueno, relacionando todo lo que estoy escuchando y desde mi experiencia, yo siempre leo mucho y los sutas, los libros, y relacionando justamente con lo que estamos hablando de la recta visión, quiero mm, preguntar o compartir con usted. Cuando yo leía al principio, bueno, lo veía así como intelectual, a ver de qué va, ¿no? Cómo va, cómo es la recta visión. Ujú. Y ahora en el tiempo, yo me he dado cuenta que, bueno, eso, el Dhamma tiene un efecto transformador, ¿no? Y no veo las cosas como las veía antes. No estoy despierta, no soy un sotapana, no, pero sí eh, me doy cuenta que no veo las cosas de la misma manera como las veía. Entonces eso también me ayuda, o me ha ayudado también a... Mi sila se ha transformado, Ujú. porque puedo ver siento que con lo que respecto a lo que hablábamos hace un momento, una compañera, el tema mundano y supramundano. A mí no me cuesta ver dukkha ahora. Yo veo dukkha, lo veo desde lo burdo, el dolor, la vejez, pero y todo eso, no sé, en realidad le quiero preguntar, cuando yo lo pongo en perspectiva con el Dhamma, digo, qué fuerte, cómo este error cognitivo que tenemos, porque nosotros, yo me doy cuenta cuando hablamos de ignorancia y todo, yo trato de relacionar, ¿no? Cómo está en mi experiencia, cómo me modifica a mí, y digo, qué ignorantes, cómo sufrimos, somos una máquina de sufrir eh, en todo, desde todas las cosas como las vemos. Por eso cuando el Buda dice en un momento que su enseñanza es profunda, es sutil y es en contra de la corriente, digo, es verdad, es así. Y me genera mucha tristeza. Eh, entonces Ujú. eso, cuando yo puedo ver, digo, y me veo a mí también, como repito, aunque no quiera, patrones que tengo arraigados, no sé, desde cuántas vidas o hasta ahora. Ujú. Ujú. Y, entonces quiero preguntarle si eso es la visión correcta o completa o que se va desarrollando gradualmente. Mm. Sufro mucho todavía, pero menos que antes. Y, y también me interesé para ver un poco la psicología, no sé que hay una psicóloga por acá y con todo el respeto del mundo, pero quería ver cómo eso, porque entendía, me puse a estudiar Paticca Samuppada y el momento de Vedana y cómo reaccionamos y el momento del impacto, el contacto sensorial, o sea, he leído, tratado de entender y, y lo llevo en mi experiencia y me sirve, entonces por inferencia digo, hay mucho más para allá, pero uff, qué duro, qué difícil. Y me Mm. frustra un poco también. Mm. Mm. Entonces, bueno, eso quiero compartir. Mm. Ok. Mm. Sabes que no sé si conoces el cuento de el Bodhisattva de la compasión de Kuan Yin, ¿no? Avalokiteshvara, o se llama en sánscrito Canon o Kanzeon en Zen, que hizo el voto de escuchar al sufrimiento del mundo y se le rompía la cabeza por escuchar
el sufrimiento del mundo. No una vez, no 2 veces, sino 10 veces. Se le rompió la cabeza a este ser. Y finalmente, entonces, el Buda le dio una cabeza que no se rompiera. Así que muchas veces ves las estatuas de Kuan Yin con 11 caras. Con 11 caras. Entonces, esto es una metáfora para nosotros, ¿verdad? O sea, el papel, la tarea que el Buda nos ha dado acerca de dukkha es entender dukkha, entender el dukkha. Siempre lo más que podemos enfrentar el dukkha y entenderlo. Pero esto sí es difícil y es doloroso y es es algo que vemos que no solo es no solo se trata de lo que podemos observar, sino de varias cosas más sutiles también. Pero las prácticas que nos pueden ayudar con esto, con el dolor de observar dukkha, de entender dukkha, son varias también. O sea, hay las prácticas de las Brahma-viharas, ¿verdad? De metta, la amabilidad universal, y de karuna, la compasión universal. Y podemos, hay 2 maneras de practicar eso y vamos a hablar mucho más de eso en la semana que viene, cuando hablamos de la recta intención. Pero esas prácticas que se llaman Brahma Viharas, o sea, las moradas divinas, si se puede traducir, Brahma Viharas, nos pueden alimentar al corazón, nos pueden apoyar para tener recursos para poder con esta práctica que realmente requiere bastante esfuerzo también. Pero lo otro que quiero decir es que cuando vemos el sufrimiento, vemos dukkha, y lo vemos con un corazón suave, un corazón tierno. Entonces, eso también nos puede traer un sentido de qué, de como cuidado. Cuidado para nosotros mismos y cuidado para el mundo. Una intimidad con la vida. Y de eso se trata el sendero realmente. Más y más y más intimidad con nuestra experiencia verdadera. Y sí, ver que uno mismo no, a veces actúa desde un punto de vista de confusión o de una manera no tan hábil, es difícil, pero el no verlo es más difícil. Aún más difícil. Y debes de acordarte de esto cuando te duele, ¿verdad? Que no verlo es aún más, es peor. Y debemos de saber también que dukkha no se acaba en un momento,
sino poco a poco, ¿verdad? Entonces también aprovechar de pamoja. Hay una palabra muy bonita en Pali que se llama pamoja, o también se traduce como pamuja, se puede decir así. Y es una palabra que se trata de la alegría, y específicamente la alegría que podemos sentir cuando reflexionamos sobre nuestra práctica, sobre el hecho de que estamos practicando este noble sendero. Entonces, podemos también observar los momentos en que dejamos de actuar de una manera que aumenta el dukkha. Y realmente celebrar eso, sentirlo, recibirlo, ¿verdad? Porque si solamente nos enfocamos en un lado, entonces eso no es realmente captar la realidad en sí. Porque me imagino que hay varias veces durante tu día diario, cotidiano, Daniela, en que también estás escogiendo no dukkha. ¿No? Entonces también puedes reflexionar sobre eso, recibir eso y ser consciente de eso. Y de los demás, cuando también ellos escogen no dukkha. Celebrar eso. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pamoja. Esto, creo que fue el venerable Analio que dijo que pamoja es como esto. Como, como decirse a sí mismo, ah, qué bien hiciste, ¿ve? Y esta es una parte también súper importante de nuestra práctica. El Buda mismo dijo, yo no pude eliminarme sin alegría. Claro, bueno, sí, me sirve un montón. Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, aún tenemos como 15 minutos, ¿verdad? Porque es 1:15 para la discusión, la conversación. Bueno, yo también tengo una pregunta. Ya, buenas tardes Buenas a tardes, todos. Alejandra. Muchas gracias por esta oportunidad. Ujú. Como que no me queda claro esta parte de las acciones intencionales. O sea, sí sé que las acciones intencionales generan efectos, Ujú. pero a veces hacemos acciones que no son intencionales. Esas no generan efectos o sus efectos son menores. No, o sea, las acciones que realmente no son intencionales, según el Buda, no tienen efectos kármicos. Entonces, por ejemplo, si tú pisas a una hormiga intencionalmente, eso tiene un efecto kármico, ¿verdad? Tú quisiste matar a un ser, ¿ok? Es un ser chiquitito, entonces tiene un resultado más o menos chiquitito, no decir, pero aún mataste a un ser, ¿no? Entonces eso tiene su resultado. Pero si pisaste a unas hormigas sin querer, aún estando consciente de lo que hacías, pero sin querer pisaste a unas hormigas porque somos seres humanos y vamos a hacer eso, ¿verdad? Eso pasa siempre. Tú no puedes ni siquiera barrer, aún estando consciente, ¿verdad? Con cuidado, no puedes ni siquiera barrer sin a veces matar a un ser. Entonces, pero eso no tiene un efecto kármico, porque no se trata, el efecto kármico está relacionado justamente con eso, con la intención. Y el Buda justamente dijo esto muy claramente porque en su época, los que se llamaban los Jains, ¿ah? Otro grupo de ascéticos y bueno, personas espirituales, un grupo de espiritual religioso justamente también en esa parte de India, ellos creen, y aún existen los Jains, ellos creen que toda acción tiene su efecto kármico. Y el Buda dijo, no,
tiene que ser con intención. Ahora, de que reaccionaste y fue muy rápido, eso no quiere decir que lo hiciste sin intención. ¿Mm? Porque eso solamente quiere decir que fue rápido tu intención. ¿Ah? Pero realmente, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, una persona que está pasando por una etapa de enfermedad mental, por ejemplo, y haga algo que después no tiene entendimiento, no supo que hizo esa cosa, eso no tiene un efecto kármico, porque no hubo la intención de, ¿verdad? Con entendimiento de hacer una cosa. Ok. Ujú. Y esto nos ayuda porque debemos de saber que también por eso practicar es eficaz, ¿verdad? Es una intención beneficiosa, es una intención hábil, sana, y cada vez que actuamos con esa intención hábil y sana y practicamos, entonces también estamos poniendo en marcha esa función de karma para lo beneficioso, ¿verdad? Para lo bonito, para clarificar la mente. Entonces, por eso también es parte se dice que mundano, o sea, sin tener ese entendimiento de que nuestras acciones son eficaces, tienen efecto, entonces el mundo sería Otro. imposible, sí, exacto, sería imposible hacer nada que traerá un resultado, porque ¿verdad? No pudiéramos saber qué resultado vendría. Ujú. Y la otra, bueno, tengo otra, ¿puedo? Otra Sí, sí, pregunta. adelante, sí. ¿Cuál es la diferencia entre Pamuya y Piti? Entre Piti y Pamuya, la alegría cuando reflexionamos sobre nuestra práctica. Pamoja. Pamuya. Es Pamoja. Ajá. Tengo que buscarlo a ver porque quizás tenga dos M's. Bueno, tengo que buscarlo a ver y después yo te lo mando. O te lo deletreo la próxima vez. Ok, Piti se trata de eh, los sentidos, vamos a decir, es una especie de alegría que viene a través de relajarse en primer lugar y concentrar la mente. Generalmente Piti viene con la concentración o con samadhi, cuando quietamos a la mente. Y eso no viene si no estamos relajados, entonces los dos están relacionados. Y Piti es muy estimulante y muy físico. O sea, cuando sientes Piti es como, puede sentirse a veces como escalofríos o como, ¿qué se dice? Piel de gallina o como una energía como que va subiendo o varias otras cosas. O sea, que es muy físico. En cambio, Pamoja es, tal como dije, es como un, ¡ah, qué bien hiciste! O sea, mm, más bien es similar a mudita, pero es para uno mismo, ¿verdad? Mudita, ¿entiendes mudita, verdad? O Ujú. sea, la alegría, Alegría por lo que le sucede a los demás. eso mismo. Bueno, Entonces es para uno mismo, mudita. ¿Ah? ok. Así lo puedes entender. Bueno, y la otra es que dentro de la práctica que hice en una ocasión de meta, Ujú. experimenté
una sensación, bueno, no sé si fue sensación, porque aún permanece en mí mm, y cambió de hecho mi vida. mm, Y o sea, dije, esto es lo mío. Y, y dije, esto es el refugio, esto es un refugio. ujú, Entonces, esa ujú, sensación, pero es una sensación que viene de dentro, no es, o sea, sí la experimento en el cuerpo, pero creo que es más allá del cuerpo. ujú, Es ujú, como un entendimiento, un convencimiento ujú. de que esto que estoy haciendo funciona, da Eso. resultado. Ujú. Y no sé qué nombre es, no sé cómo se Mm, le llame. mm. No sé, tendré que pensarlo, Alejandra, pero sé, o sea, meta específicamente lo describió el Buda como segundo solamente a la impermanencia, como una práctica transformadora, o sea, una práctica que realmente tiene un efecto tremendo. Entonces, eso que estás sintiendo, de un lado puede ser saddha, puede ser lo que le damos confianza, viene una confianza por haber experimentado eso, porque meta, tal como creo que estás describiendo, meta es una manera de llenar la mente de esa iluminación, de esa cualidad que, que, que sí, va más allá de nuestras ideas sobre los seres y todo, ¿verdad? Entonces tiene esa, por eso se dice que también que meta es una puerta a la concentración y a samadhi, porque tiene la tendencia de ayudarnos a que podemos sentir la mente como algo vasto, pero también como algo muy, muy claro. Ujú. Sí, Ujú, o sea, no tiene palabras para describir porque esto ya tiene mm, tiempo mm, y ha mm, permanecido, qué ha bien, me permanecido. alegro. Entonces eso también puede ser que lo llamamos vipassana, vipassana, o sea, perspicacia, perspicacia a tu experiencia, Ok, ¿ok? Mm, gracias, Aina. me alegro. Mudita para ti. Ok, Elizabeth tiene la mano alzada y Amparo también. No sé cuál de las dos fue primera, pero Elizabeth, vamos a ver tu pregunta y después Amparo. Y, y tenemos En apenas como 5 minutos, así que realidad, yo no quiero hacer preguntas, sino comentar un poco. El texto me gustó mucho, me pareció que era como muy claro ¿mm? y algo que me parece, en todo caso, para mí que ha sido como clave en la práctica es justamente la parte del SILA, de la ética, ¿no? Ujú, O ujú, sea, como recuerdo mucho una vez que tú hablaste de un sutta de Buda en donde le dice a su hijo, antes de cualquier acción, piensa en las consecuencias. Cuando hagas una acción, durante la acción, piensa en las consecuencias y después de la acción, piensa en las consecuencias. mm, Y creo que cuando ya uno está practicando más, tratando de ver los patrones, y yo que soy tan reactiva, y empiezas a responder en lugar de reaccionar, poco a poco hay como una tranquilidad que llega que yo tampoco conocía antes. O sea, mm, siento que la parte ética quizás sea como más aprensible en la práctica que las otras. O sea, de pronto eso de lo mundano, lo extramundano, y si lo ético es lo ético, y uno sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, ¿no? O mm, sea, si es una reacción hábil o una reacción inhábil. Y si ujú, no lo sabe, uno lo sabe después por las consecuencias.
¿no? Mm. Y cuando dice, bueno, hice esto y resultó esto y eso se tradujo en sufrimiento para mí y para otros, pues tratas de evitarlo la siguiente vez, etc. Y creo que esa, para mí, es un fundamento, un cimiento, como tú decías, importante en la transformación en mi propia experiencia, simplemente. No puedo decir que así sea para todos, ¿no? Pero en mi experiencia me ha llegado cierta calma a partir de tener como más cuidado en la cuestión ética, ¿no? O sea, solo sería comentar eso en realidad. No, sí, gracias por comentar eso. Creo que tiene mucha razón. O sea, el Buda describió ética como algo que debemos de tener, debemos de empezar con eso, con la ética, si es que queremos progresar en la meditación, porque el propósito de la ética, según el Buda es dejar atrás remordimiento y toda la agitación que viene con eso. Porque realmente eso es lo que trae, ¿verdad? Cuando actuamos de una manera no hábil, trae una agitación increíble, aunque a veces no lo saben. Hay personas que están actuando de esa manera y no se dan cuenta sino después de qué tanto han cargado esa agitación sobre a causa de sus actividades no éticas. Pues gracias por el comentario, Elizabeth. Gracias a ti, gracias a todos también. Ok, Amparo, creo que tenemos un minutito o unos minutos, y si tienen que irse, entonces no se sienten mal en dejar en caer, pero Amparo, diga. Sí, bueno, primero que todo agradecer este encuentro, de verdad que es una maravilla estar aquí. Y lo otro es que ahorita pues, me dejó pensativa una frase que dijiste, ¿cierto? Ver el dolor duele, pero no verlo duele más. Y además de pensativa, pues preocupa, porque hay veces pues viendo uno solamente las noticias, tantas cosas que están pasando, uno cómo hace para no sentir esa impotencia que siente. O sea, a mí me causa un dolor tan grande, pero también me siento muy impotente. Yo digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces a veces prefiero no saber. Pues bueno, dos respuestas a eso. En primer lugar, podemos actuar en nuestras vidas como ejemplos, lo mejor que podemos, ¿verdad? Ser ejemplos de el camino, ¿verdad? De este entendimiento que tenemos de las enseñanzas de Dharma. Y siendo eso, tenemos un gran efecto en el mundo. Aunque a veces no podemos caer en cuenta de cuánto es el cambio que estamos o el efecto que tenemos, siempre si entiendes que con cuántas personas estamos actuando y ellos están actuando con otros y cosas que decimos en social media, en las redes sociales y todo lo demás. O sea, nosotros podemos realmente ser ejemplos del Dharma en el mundo y eso tiene sentido, eso tiene su efecto. Entonces no eres totalmente impotente, ¿verdad? O sea, tú tienes a tu vida como una herramienta, no solo para ti, sino para todos con quien estás íntima. Y también guardar a los sentidos, cuidar a los sentidos, diciendo, no puedo realmente recibir esto. Realmente voy a dejar de ver las noticias por un mes o lo que sea. Si llega a un punto que ves, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Si llega a un punto que ves que lo que estás observando o lo que estás escuchando en las noticias o en otros lados te está hiriendo, te está haciendo daño, entonces también está bien, también es hábil decir,
no puedo recibir esto, no tengo puesto en mi corazón, en mi mente, para abarcar esto de una manera hábil. Entonces, no puedo y poner hacer esa línea, ¿no? Está bien, está muy bien. A veces tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Bueno, hemos llegado al final y ha sido una conversación muy, muy bonita y muy fructífera, creo yo. Así que, sí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y hasta la semana entrante. ¿Ah? Gracias, Aya. Muchas igualmente. gracias. 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 Hasta Muy la- agradecida. hasta la siguiente semana. Gracias. Hasta luego todos. Hasta Hasta luego. Que todos estén Cuídense, cuídense. luego. Ok.